Dice el coro, bueno es servirle al Señor, ¿verdad? Servir al Señor. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12 y versículo 11. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a leerlo nuevamente. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nada más vamos a ver un solo versículo en esta tarde, si nuestro Dios lo permite. Hermanos, cuando los niños son pequeños, hay que cargarlos, ¿no es así? Y hay que cargarlos mucho, porque son pequeños. Pero a medida que van creciendo, se vuelven demasiado pesados para cargarlos. Y entonces tienen que caminar solitos, solos tienen que caminar. Yo me acuerdo que mi madre nos llevaba por caminatas largas, a veces horas caminando para llegar a la reunión de los domingos. Horas. Y requerían mucha resistencia porque éramos niños. Bueno, antes de que la acusen a ella de abuso infantil, déjenme explicarles que los niños tienen más fuerza física que nosotros los adultos. Tienen mucho más fuerza. No es que nos estuviera obligando a hacer algo que nuestros cuerpos no pudieran soportar. El problema real era la motivación. Si estábamos motivados, literalmente podíamos correr como cualquier niño. Pero si no estábamos motivados, actuábamos como si ya no pudiéramos dar un paso más. Mamá, ya me cansé, ya no puedo caminar, ya no había motivación. Y por eso siempre es un desafío descubrir cómo motivar a los niños a caminar, a correr o a escalar una montaña. Lo pueden hacer. El problema no es la fuerza muscular. El problema es la motivación. En otras ocasiones, tengo que agregar, nos sobornaba con comprarnos algún dulce, algún refresco cuando llegáramos a casa. Es la motivación. Es la motivación. Y les cuento esta historia porque Romanos 12:11, ahí Pablo está diciendo que debemos ser no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de personas que están motivadas para caminar, para correr y para subir montañas. De eso está hablando. De creyentes fervientes, sirviendo al Señor. Apasionados con servir al Maestro. Eso está hablando, de esa pasión por servir, de ese celo por servir al Señor. Así que debo preguntarme y pedirte que te preguntes, ¿esto me describe? ¿No estoy siendo perezoso en lo que requiere diligencia?
¿Soy ferviente en espíritu en mi servicio al Señor? O como la asamblea de la Odisea ahí en Apocalipsis, a quien el Señor amenazó de vomitar de su boca. ¿Podría yo ser tibio, ni frío, ni caliente? ¿Podría ser perezoso en servir al Señor? ¿Podría ser indiferente a la causa del amo y Señor que me compró con su sangre preciosa? Quizá algunos de ustedes estén pensando ahí en sus asientos, bueno, es que yo solía ser diligente, ferviente en servir al Señor, pero ya me cansé. Otros cristianos nada más me estaban criticando. Algunos difundían rumores falsos acerca de mí. Nadie parecía apreciar todas las largas y duras horas que yo pasaba estudiando la Biblia. Así que no tengo ganas de volver a pasar por eso. Voy a asistir a las reuniones, me voy a sentar en mi silla, ahí voy a escuchar el mensaje, me voy a levantar y me voy a ir a mi casa. No quiero involucrarme en el servicio al Señor. Si te sientes así, necesitas reenfocarte para obtener esa motivación adecuada para servir al Señor. Y Pablo ya nos dijo cuál es la motivación para servir al Señor. Romanos 12:11, es el mismo capítulo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio espiritual de adoración. Continúa diciéndonos que no nos conformemos a esta era, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. La motivación suprema para servir a nuestro Señor son las misericordias de Dios. ¿Quién me puede decir aquí que ha creído en Cristo como Salvador que Dios no ha mostrado misericordia para con ella? ¿Quién me puede decir aquí que Dios no es misericordioso? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Si Dios ha mostrado misericordia para con nosotros y Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa, lo único que estamos aquí es para servirle fervorosamente, con celo cristiano. Las misericordias de Dios nos llaman al servicio diligente, al servicio ferviente al Señor. Y yo continúo con esta plática y estoy asumiendo que tú has experimentado las abundantes misericordias de Dios que se encuentran al conocer al Señor Jesucristo como tu Salvador. Si no has confiado en Cristo, entonces nada de lo que diga yo esta mañana te sirve. O si has confiado en Cristo, pero tu amor se ha ido enfriando porque has olvidado las muchas misericordias del Señor para contigo, de su amor para ti en la cruz, en el Calvario. Entonces necesitas esta mañana detenerte al pie de la cruz de Cristo y contemplar lo que Cristo ha hecho por ti. Las misericordias de Dios, hermanos, son la motivación para ese servicio fiel, para ese servicio diligente, para ese servicio fervoroso
a nuestro Señor. Las misericordias de Dios claman en esta mañana: no seas perezoso, sé diligente en servir al Señor. No perezosos, dice Pablo aquí. Y el Señor Jesucristo usó la misma palabra para aquel que repartió aquellos talentos. A uno le dio 10, 5, 1, y al que le dio 1, ¿qué fue a hacer? Lo enterró. Y es la palabra para ese perezoso, perezoso. Simplemente enterró en la tierra aquello que su amo le había dado hasta que el amo regresó, lo enterró. Si tú eres uno de esos cristianos que entierras tu don y no lo utilizas para el servicio al Señor, vas a llevar una gran reprimenda del Señor Jesucristo, porque no le serviste. Ese sirviente perezoso puso su propia conveniencia por encima del propósito de su maestro. Él le dio ese talento para ser utilizado y lo enterró. La palabra misma perezoso, ¿se acuerdan? La usa Proverbios. ¿Se acuerdan de aquella imagen en Proverbios de Salomón para describir al perezoso? Dice: tienes que ver a la hormiga y considerar el arduo trabajo de las hormigas. Almacenan comida en el verano para tener que comer en el invierno. No seas perezoso. Y aunque no usa la misma palabra, Pablo describe este mismo concepto en Gálatas capítulo 6. No nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no somos perezosos, si no desmayamos. O después de que Pablo describe toda la resurrección, la verdad de la resurrección de Cristo, la certeza de nuestra resurrección, Pablo concluye ahí en 1 Corintios 15, así que hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo yo lo he tenido años en mi corazón. Y siempre me digo, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. No seas perezoso, sé diligente en servir al Señor. Así que pregunto, ¿trabajas duro para servir al Señor? ¿Estudias la palabra con gozo, con ánimo, con celo, con fervor, porque quieres compartir la palabra con otros? ¿O estás sentado también, o haciendo otras labores que no son nada importantes en este mundo? Lo más importante es Dios. Lo más importante es Cristo. Lo más importante es la vida eterna. Lo más importante es trabajar aquí para el Señor. Qué importante es. ¿Trabajas duro para servir al Señor? Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Y qué termina diciendo Pablo? Porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís.
Es que tengo mucho trabajo en la semana, no me da tiempo de nada. Hermano, si no te da tiempo para el Señor, a lo mejor no eres creyente. A lo mejor no crees en Cristo. Cuidado. El Señor tiene que tener el primer lugar en la vida. Antes que mi familia, antes que mi esposa y mis hijos, está el Señor. Antes que cualquiera. Si no tengo tiempo para el Señor, para servirle al Señor, reflexiona si realmente crees en el Señor Jesucristo. Porque el Señor te ha dado dones, el Espíritu ha dado dones para que los uses en el servicio. Decía Pablo, porque Él mismo da poder para poder servirle. Decía Pablo en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. No mi potencia, no mi fuerza, sino la potencia de Dios, de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Las misericordias de Dios claman esta mañana: sé ferviente en espíritu mientras sirvas al Señor. Fervientes en espíritu. El espíritu humano está motivado y energizado por el Espíritu Santo. Fervientes en espíritu. Los creyentes deben arder, deben hervir en sus espíritus. La palabra ferviente significa hervir. Ese es el significado. Fervor es hervor, ferviente es hirviente, hervir en sus espíritus. Pablo está describiendo entonces un celo santo, una pasión por Dios y una pasión por los propósitos de Dios en esta tierra para los creyentes. El celo es un deseo ardiente de agradar al Señor. Ese es lo que significa celo en la Biblia. Un deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de promover su gloria en el mundo de todas las formas posibles. No puede haber en una asamblea cristianos de banca. Tenemos que servir al Señor. Pablo no está describiendo aquí a alguien al que se necesita torcerle el brazo, ¿verdad? Para que se ofrezca como voluntario. Ahora, ¿quieres torciéndole el brazo? No. Y finalmente ya se siente culpable. Bueno, sí, ya lo voy a hacer. No está describiendo a ese cristiano. Está describiendo a aquellos que están hirviendo de celo, hasta el punto de que están tan fervorosos que agarrarían todos los servicios que hay en la asamblea porque los quieren realizar ellos solitos. Y entonces a veces hay que encaminarlos por donde deben de servir al Señor. Esa clase de creyentes fervorosos es lo que está describiendo la palabra de Dios. Involucrarse en servir al Señor. Jim Elliot, a veces he hablado de él, porque su historia caracterizó mucho mis primeros años de creyente. Y él fue martirizado a los 28 años en Ecuador.
Jim Elliot, por llevar el evangelio a los feroces indios Aucas. Fue un hombre que encarnó el verdadero celo piadoso. 28 años, pero él quería servir al Señor y fue allá a los indios Aucas. Y allí lo mataron. No sé si has leído la historia de Jim Elliot, pero si no la has leído, te estás perdiendo de una gran bendición. Su viuda Elizabeth Elliot escribió Portales de Esplendor. ¿Qué libro? Acerca de los 5 misioneros que fueron muertos ahí en el Ecuador. Y después escribió A la sombra del Todopoderoso, a la sombra del Todopoderoso. Y ese habla exactamente nada más de su esposo, Jim Elliot. Y ahí dice que Jim Elliot escribió en su diario: donde quiera que estés, todo de ti debe estar allí. Vive al máximo cada situación que tú sepas que es la voluntad de Dios. Vive al máximo cada situación que tú sepas que es la voluntad de Dios. Él sabía que era la voluntad de Dios ir a los indios Aucas. Y él vivió al máximo y trató de llevar el evangelio y empezó a predicar con otros 4 hombres. Y los mataron. Pero ¿saben qué? Las esposas de esos 5 hombres continuaron hablando de Cristo a los Aucas en el Ecuador. Y hasta el jefe de la tribu llegó a los pies de Cristo. Ven el trabajo de Dios, el celo que debe de tener el creyente. ¡Qué maravilla! Donde quiera que estés, todo de ti debes hacerlo para el Señor. Jonathan Edwards en sus 70 resoluciones decía: resuelto a vivir con todas mis fuerzas mientras vivo para mi Señor. Lo que ambos hombres estaban diciendo: no seas indiferente al Señor, que te ha mostrado tanta misericordia. No seas indiferente. Sirve al Señor. Trabaja para el Señor. Sé ferviente en espíritu. Y tal vez puedes estar pensando ahí en tu asiento: bueno, es que eso es para las personas entusiastas, pero yo no soy tan entusiasta. Yo no puedo estar ahí corriendo de un lado a otro y sirviendo al Señor. Yo no soy de esas personas. ¿Saben qué? Esto no es cuestión de personalidad. Pablo escribe esto a toda la asamblea en Roma. ¿Y saben qué? Se aplica a jóvenes, se aplica a ancianos. La mayoría de los que estaban en Roma eran esclavos. Los que iban a las reuniones, en las primeras asambleas de creyentes, muchos de ellos eran esclavos, sirviendo al Señor. Pero si tenían muchos deberes, tenían que hacer esto, tenían que hacer aquello, ellos eran esclavos, pero la Biblia está hablando a todos. Y en el poco tiempo que el esclavo tenía, servía al Señor. ¿Cuánto tiempo tienes de sobra, verdad? Sirves al Señor.
No importa cuál sea tu personalidad, debe emocionarte esto. Ahora, ¿por qué digo debe emocionarte? Si tú has estado con nosotros y has estado estudiando los primeros 11 capítulos de Romanos, entonces sabes que Pablo está gritando aquí: Jesucristo y el Evangelio deberían hacer hervir tu espíritu. La buena noticia de que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores debería emocionarte. El hecho glorioso de que nada puede separarnos del amor de Cristo Jesús nuestro Señor debería conmover tu corazón. Nada nos puede separar de Él. Deja que las muchas misericordias de Dios que te rescataron a ti de la condenación eterna, de la ira de Dios, las muchas misericordias de Dios te alimenten y alimenten ese fuego de una pasión por Dios, de una pasión por servir a Cristo. No seas tibio con todas estas maravillosas verdades de Romanos. Sé ferviente en espíritu al servir al Señor. Pero las misericordias de Dios claman esta mañana: servid al Señor. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué importantes 3 palabras tenemos aquí. Están repletas de verdades prácticas. Sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cristianos están llamados a servir al Señor, todos. Estaba escribiendo Pablo a toda la asamblea en Roma, no solamente a los sobrevedores, a los ancianos, a los líderes, a todos los que estaban ahí, todos los cristianos, no solamente los obreros que ocupan todo su tiempo para el servicio. Todos debemos servir al Señor de alguna manera. Cada parte del cuerpo de Cristo es valiosa. Cada parte del cuerpo de Cristo es útil para el funcionamiento general de ese cuerpo. Así, a cada creyente se le han dado dones espirituales para usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. No existe, hermanos, tal cosa como un miembro que no sirve. Todos servimos. Todos estamos allí para servir. Si no estás sirviendo, necesitas preguntarle al Señor cómo quiere Él que le sirvas y empieza a servir. Empieza a servir. Pero también servimos al Señor, y fíjense muy bien, como esclavos, no como voluntarios. No como voluntarios. Yo me ofrezco. No. Como esclavo. La palabra griega ahí para servir es esclavo. Doulos. Esclavo. El Señor nos ha comprado con su sangre preciosa, ¿no es cierto? Lo cantamos, lo decimos, Él nos compró. Y si nos compró, ¿qué somos de Él? ¿Qué es Él de nosotros? ¿Nuestro dueño? ¿Nuestro amo? Somos sus servidores, sus esclavos. Nos compró en el mercado de la esclavitud del pecado, pagó el grande precio con su sangre, pagó esa redención
el sacarnos de ese mercado de la esclavitud para ahora ser esclavos de Cristo y no esclavos de Satanás y del pecado. Entonces, todo lo que somos, todo lo que tenemos, no es nuestro, es de Él. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Él. Nuestro tiempo no es nuestro para usarlo como a mí me plazca. Nuestro dinero no es nuestro para gastarlo como nosotros queramos. Nuestras familias no son nuestras para tener prioridad sobre nuestra lealtad a nuestro Señor. Nuestras carreras no son nuestras para seguirlas como queramos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos pertenece al Señor para ser utilizado para la gloria de Dios y para los propósitos de Dios. Hay una diferencia muy fundamental entre ser voluntario y ser un esclavo. Los voluntarios eligen cuándo y cómo van a servir. ¿No es cierto? Pero saben que el esclavo, ese está de guardia día y noche. Aunque tenga ganas de servir o no tenga ganas de servir, el esclavo tiene que estar ahí. Los voluntarios pueden dejar de servir si se cansan. Los esclavos son esclavos toda la vida. Los voluntarios tienen ciertas expectativas. Esperan ser tratados con respeto. Esperan condiciones de trabajo adecuadas. Esperan ser considerados en cuanto a sus necesidades. Esperan hasta ser honrados por su servicio. Pero los esclavos no tienen esas expectativas. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo ilustró? Allá en Lucas, el capítulo 17. Lucas, el capítulo 17, el versículo 7 dice el Señor Jesucristo: ¿quién de vosotros tiene un esclavo que ara o apacienta ganado, y al volver el esclavo del campo, luego le dice el amo: pasa, siéntate a la mesa? No, le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme, y hasta que haya comido yo y bebido yo, entonces tú podrás comer y beber. ¿Acaso el amo le da las gracias al esclavo porque hizo lo que se le había mandado que debía hacer? No, ¿verdad? Esa es la ilustración del Señor Jesucristo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, entonces digan: esclavos inútiles somos. Lo que debimos hacer, eso hicimos. Esclavos inútiles. ¿Te ves a ti mismo como un esclavo de Jesucristo? Si eso suena dura, recuerda la otra alternativa. Había un cantante, Bob Dylan, que decía: tienes que servir a alguien. La Biblia dice: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede ser esclavo de dos señores. Eso es lo que dice la Biblia.
Si no eres esclavo de Cristo, entonces eres esclavo del diablo y del pecado. Nada más hay otro. No hay otro. O eres esclavo de Cristo, o eres esclavo de Satanás y del pecado. Pero fíjense, Cristo es un amo amoroso, afectuoso, que nunca va a abusar de sus esclavos. El diablo, por el contrario, es un tirano intrigante, egoísta, que nunca se preocupa por sus esclavos. Es mucho mejor ser esclavo de Jesucristo. ¡Qué maravilla ser esclavo de Cristo! Que esclavo de Satanás y del pecado. Pero servir al Señor significa que no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Pablo advierte a los creyentes allí en Roma de aquellos que se están sirviendo a sí mismos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estos hombres son manipuladores, usan el servicio para tener para sus propias lujurias. Algunos están en el servicio porque aman tener poder entre las personas, no para edificarlas en Cristo. Algunos usan el servicio para obtener ganancias financieras, usando falsas promesas de sanidad para ordeñar a la gente con sus donaciones para que puedan mantener un estilo de vida lujoso. Y hay otros que usan el servicio despreciablemente para aprovecharse de mujeres vulnerables, usándolas para satisfacer sus deseos sexuales. Tenemos ejemplo de eso en México. Todos estos hombres se sirven a sí mismos, no a Cristo el Señor. Espero que ninguno de nosotros sea tan insensible, pero podemos caer en la trampa sutil de usar nuestro servicio a Cristo para satisfacer nuestras propias necesidades. No es cierto que, no sé si ustedes lo han oído, pero yo he oído a muchos creyentes, es mi ministerio. Y usan la palabra ministerio. Mi ministerio me trae plenitud. Toda mi identidad está ligada a mi ministerio. Me encanta la sensación de importancia que tengo en la asamblea. Me encantan los elogios que las personas me dan cuando yo les sirvo. Es cierto, hay un gran gozo en servir a los demás y al Señor, pero debemos cuidarnos de no servirnos a nosotros mismos, de servir al Señor. Servir al Señor significa que no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Pero también hay algo bien importante. Servir al Señor significa que no estamos sirviendo principalmente a los demás. No me malentiendan, pero servir al Señor no es principalmente servir a los demás, principalmente. Es cierto, hay un sentido en que a través del amor nos servimos unos a otros. Debemos llevar las cargas los unos de los otros. Debemos dar nuestras vidas por los hermanos, los unos por los otros. Pero hay un sentido
en el que servimos al Señor, no a las personas. El apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo está escribiendo allí y está hablando precisamente de esto. Pablo dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Hago para agradar a los hombres o a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. O sea, no sirviendo para agradar a los demás, sirviendo al Señor. Si nuestro enfoque al servir a las personas es ganar el favor de las personas, no estamos sirviendo al Señor. Porque si la persona está en pecado y yo estoy sirviendo a las personas, yo no la voy a confrontar con su pecado. Y entonces ese pecado va a destruir a esa persona. Tengo que hablar con la palabra de Dios sirviendo al Señor y confrontar el pecado de la persona, aunque la persona se enoje conmigo. Porque estoy sirviendo al Señor, no a los hombres. Es al Señor Jesucristo a quien servimos. Necesitamos aspirar a agradar a Dios que examina nuestros corazones. Y es cierto, cuando servimos a Cristo con ese objetivo de agradarle a Él sobre todas las cosas, también estamos sirviendo a los demás, pero principalmente a nuestro Señor. Servir al Señor significa que servimos, hermanos, a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores. Él se dio por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Servimos a aquel que nos amó. Es al Señor de la gloria a quien servimos. Al Señor de la gloria. Él renunció al esplendor del cielo para soportar el abuso de los pecadores, para llevarnos a Dios, para llevarnos a la gloria. Siempre lo diré. Es un gran privilegio servir al Señor. Un gran privilegio que tenemos cada uno de nosotros. Servir al Señor. A este Señor lleno de gracia, lleno de amor. No es un deber gravoso, nunca ha sido un deber gravoso servir al Señor. Es un gozo servir al Rey de Reyes. Es un gozo servir a aquel que se sacrificó para librarme de la condenación eterna. Hermano, si no estás agradecido por eso, no vas a servir al Señor. Aquel que dio su vida, aquel que te salvó del infierno de fuego, aquel que te salvó de la ira de Dios y no quieres servirle. Qué pena. William Carey era un misionero pionero en la India y su hijo Félix estaba con él trabajando también como misionero.
Y ese hijo de William Carey renunció a la misión, renunció a ser misionero por aceptar el puesto de embajador en Birmania ante el gobierno británico. Renunció a ser misionero por un puesto de embajador en Birmania ante el gobierno británico. ¿Saben qué dijo William Carey? Mi hijo Félix se marchita de misionero a embajador. Prefirió la gloria del mundo en lugar de la gloria de Dios. Mi hijo se marchita de misionero a embajador. Servir a Cristo debe ser tu pasión. Debes agarrar la Biblia y decir, esto me apasiona. Esto quiero. Lo quiero para mi vida. Esto que dice el Señor es lo que tengo que hacer. Hirviendo en el espíritu, un celo fervoroso para el Señor. No estás sirviendo a nadie más que al Señor de la gloria, a Dios mismo. Hace años escuché acerca de un exitoso médico del sur de California que conoció a Cristo como Salvador. Él era un gran cirujano. Dejó aquella práctica que le dejaba miles de dólares y se fue a servir al Señor en un país primitivo. Su socio era no cristiano, no podía creer lo que aquel hombre estaba haciendo. No lo puedo creer. ¿Te vas a servir a ese país? ¿No sabes cuánto estás ganando aquí? Me voy. Y ese socio en uno de sus viajes pasó a visitarlo a ese país. Y el médico cristiano estaba operando a una pobre mujer en circunstancias completamente primitivas. Y aquel médico llegó y el no cristiano y le dice, ¿no recuerdas cuánto habrías ganado con esta cirugía allá en California? Y él le dice, sí, muchos miles de dólares. Entonces, ¿por qué lo haces? Y aquel le dice, por muchas razones. ¿Ves el puño cerrado de esta mujer a la que estoy operando? En ese puño hay varias monedas que ella va a entregar a nuestra misión aquí en este país. ¿Ves a esos niños en la otra habitación? Ellos van a estar muy agradecidos si puedo salvarle la vida a su mamá. Pero ¿sabes qué? Lo más importante, espero en el futuro recibir algún día de mi Señor las palabras, bien hecho, buen esclavo y fiel. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien hecho, buen esclavo
y fiel. Y hermanos, las misericordias de Dios nos llaman a un servicio diligente. Las misericordias de Dios nos llaman a un servicio ferviente para nuestro Señor y Salvador, que se dio a sí mismo para salvar a pobres pecadores. Sirvamos a nuestro Señor todos los días de nuestra vida.